Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos una semana más al canal, en esta ocasión inaugurando una nueva sección. Antes de presentarla, querría comentar que no es esta la única sección, el único proyecto que traemos al canal. Sigo teniendo pendiente extender la línea de la discusión marxista en torno al derecho y también pronto inauguraremos una serie de vídeos también que abordarán la cuestión del socialismo de mercado, espero que con muchas de las más autorizadas voces que se posicionan crítica o favorablemente respecto a esta cuestión, al menos aquí en el ámbito español. Pero no será ese el motivo del vídeo de hoy, sino la inauguración, como decía antes, de una sección dedicada al presente y la historia de la edición del marxismo, por ahora en habla castellana aquí en España. Para ella contaremos con diferentes editoriales que nos van a ir mostrando su línea editorial, las propuestas que hacen, las apuestas que están sacando, cómo ven además la historia de la edición del marxismo, los cambios, las diferentes tendencias que existen, cuál es su línea editorial y su apuesta política en este mundillo. Para inaugurarla quería contar con Miguel Riera, él es el editor de la editorial y revista El Viejo Topo. En esta breve entrevista hemos abordado muchas de las cuestiones que han vertebrado la historia de este editorial, que en gran medida circula de manera paralela a la historia del pensamiento crítico, del pensamiento marxista en España. Como digo, en los próximos vídeos también tendremos otras editoriales que tendrán apuestas sustancialmente diferentes. Os aseguro que la entrevista de Miguel no solo es enriquecedora, sino además absolutamente polémica y que no dejará indiferente a nadie por las cuestiones que transmite. Nada más y os dejo con la entrevista. Buenas, Miguel. Bueno, en primer lugar, bienvenido al canal. Aún no nos conocemos personalmente, pero ya hemos charlado en varias ocasiones con razón de la edición de mi libro y de alguna colaboración con El Viejo Topo. Así que lo primero de todo, darte la bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme, ponerme al alcance de las personas que te ven en los programas que haces. Gracias. No, bueno, por supuesto, gracias a ti por todo. Quería comenzar por preguntarte quién eres, quién es Miguel Riera, cuál es tu relación con la editorial y también cuál es tu relación con la revista. Para quienes nos estén viendo, que sepan que El Viejo Topo es una editorial reconocida, pero es incluso más o tan conocida como ella por la revista. Entonces, si nos puedes contar un poco de cuál es tu papel en la revista y en la editorial, qué relación tienes, si estuviste desde el principio del proyecto o si te incorporaste después. No, bueno, si tengo que empezar a hacer historia, nos pueden dar las 10 de la noche charlando, ¿no? Porque han sido muchos años. Sí, de hecho, el Viejo Topo nació en una conversación de pasillo en un centro de enseñanza con una persona que era profesor de filosofía, Josep Sarret, y yo, de una manera absolutamente ingenua. En un momento estoy hablando en los años finales del 74, principios del 75, no recuerdo, en el que había mucha efervescencia en ese momento, ¿no? La gente joven, todo el mundo tenía un proyecto bajo el brazo. Y en aquel pasillo me acuerdo que yo le dije a mi interlocutor, oye, Pepi, si hiciéramos una revista donde la izquierda pudiera debatir entre sí, en vez de atacarse, como porque la izquierda estaba enormemente dividida. Y él dijo, oh, estaría muy bien. Y así empezó, sin saber nada, sin tener ninguna idea del mundo editorial, de una manera absolutamente naif, ¿eh? Empezamos, presentamos, hicimos un proyecto. En aquella época no podías imprimir si el ministerio no te daba un código, un placet y un número para darlo a la imprenta. Si no, tenías que hacer la revista clandestina Cicloxtil y no era el proyecto nuestro. Nos entretuvieron como un año y medio, no me acuerdo muchísimo. Y al final el director general del libro de entonces, que no recuerdo quién era, me dijo, bueno, ya sé que nos queréis colar una revista política haciendo ver que es una revista cultural y de filosofía, pero va, venga. Y nos dio el número. Y salimos ya en el año 76. Sí. Son muchos números, creo. Y ahí empezamos, ¿eh?
si no me equivoco, vamos por el número 400 y pico, ¿no? Sí, pero hubo un corte, ¿eh? Ah, Hubo sí. un momento, sí. Hubo un problema, ya lo he contado otras veces, pero en fin, hubo un problema interno. Siempre el Viejo Topo lo codirigimos tres personas en aquella época. Una, desgraciadamente, una persona fantástica, pues decidió quitarse la vida y fue sustituida por otra, y esa otra persona intentó dar un golpe de Estado y aprovechando que las acciones de la editorial estaban a mi nombre, pues aprovechando que las pusimos a nombre de una tercera persona porque pensábamos que con tantos procesos, tuvimos 34 procesos si no recuerdo mal, ¿no? Acabarían pues quitándonos la marca y quitándonos la revista, pues aprovechando eso intentó dar un golpe y quedarse la revista. Hubo, en fin, muchos problemas. Al final hubo una asamblea de colaboradores y tal, y el que intentó dar el golpe de Estado se tuvo que marchar, pero los otros dos quedamos muy quemados y nos marchamos. Abandonamos la revista, la dejamos en manos de otra persona que la cerró al cabo de un año y medio, porque ya empezaba a venir la caída del libro rojo. Y estuvo unos años sin salir. La marca había quedado embargada a consecuencia de ese cierre que hizo esta persona, que fue el director de esa etapa. Y cuando quedó libre la marca, yo la recuperé y volvimos a hacer el viejo otra vez la revista, que desde entonces he dirigido yo solo, completamente solo, hasta hace un año y medio así que tengo un ayudante, porque hasta esta fecha no siquiera tenía nadie que me ayudara, pero eso sí, he tenido un montón de gente ayudando desde fuera. Que has comentado la caída del libro rojo, exactamente nunca había escuchado la expresión, ¿de qué años estamos hablando? Bueno, estamos hablando del año 76, 77, Ah, cuando Anagrama, Tusquets, todas las editoriales hacían el libro rojo y de golpe esas ventas empezaron a bajar. Y estas editoriales que habían significado mucho, ACAL también había publicado mucho, sobre todo en enseñanza, ¿no? Y otras, había muchas pequeñas editoriales. De golpe la tendencia se pasó a la novela. Se pasó a la novela con Marguerite Yourcenar, con La conjura de los necios, aquellos libros. Y, bueno, y la novela que no había funcionado mucho hasta en todo, había funcionado pues, y el libro rojo se vendía, yo diría, más que la novela, pues de golpe el libro rojo desapareció. Solamente algunos resistentes aguantamos haciendo esas cosas. Y se pasó los grandes éxitos ya fueron de novela, ¿no? Fíjate sí, qué cosa más curiosa pasó. Por ejemplo, tú sabes que Paul Auster lo publicó Anagrama, con un gran éxito y ha sido un novelista consagrado. Bueno, pues casi nadie debe saber que Paul Auster lo publicó una editorial que publicaba mucho libro rojo asturiana, publicó la famosa trilogía, no se vendió nada, y hasta que no se produjo ese cambio de mentalidad en el lector, no, y Anagrama recuperó esos títulos y fue un gran éxito, ¿no? Pero habían sido ya publicados y no habían tenido ningún éxito, ¿no? sí, o sea, anagrama es una de las cosas más evidentes, ¿no? Todavía podemos encontrar y encontramos en las plataformas de libros antiguos los famosos cuadernos de anagrama, estos chiquititos, que Sí, sí. eran textos, como dices, de libro rojo puramente, ¿no? Y ahora que están lanzando los cuadernos de anagrama, ¿no? Tienen unos títulos que ya nada tienen que ver, ¿no? No recuerdo, estaba sí, Castoriadis, Mandel, etcétera, etcétera, y ahora encontramos otro tipo de línea editorial en anagrama que eso ni está ni se le espera, ¿no? Sí, sí, efectivamente fue así. Hoy en día el libro de izquierdas, el libro marxista, el libro anarquista también se vendía mucho, ¿no? Pues prácticamente han desaparecido. Nosotros los primeros libros que publicamos en el Viejo Topo hacíamos una primera tirada de 3.000 ejemplares y si en mes y medio no los habíamos reeditado nos parecía que habíamos fracasado, ¿no? Ahora las tiradas de la mayor parte de las editoriales hacen una primera edición de 500, 600 ejemplares, ¿no? En fin. Y luego se reeditan en pequeñas cantidades. Es verdad que la técnica ha cambiado y ahora los nuevos medios tecnológicos permiten hacer esas cosas, pero la diferencia es abismal. Claro.
sea, me recuerdo Ruedo Ibérico, ¿no? Ya muy poca gente conocerá los Claro, títulos de la editorial anarquista, ¿no? Que no solo tenía títulos, pero tenía un montón Quería comentar también cuándo empieza la editorial, que eso es una cosa que no tengo claro, si, porque El Viejo Topo fue primero como revista y solo más recientemente empezó como editorial, ¿verdad? no. Fue primero como revista y libros. Ah, Nosotros no, no. publicamos, por ejemplo, los documentos de una divergencia comunista de Claudín y Semprún. Publicamos los libros del movimiento de los militares de abril, ¿no? Publicamos algún libro con tiradas muy altas. Recuerdo que, por ejemplo, ¿Qué hace el poder en tu cama?, de Josep Vicent Marqués, pues quizá vendimos 30.000 ejemplares, ¿no? Es decir, sí, publicamos libros desde casi el primer momento. Si me permites, voy a enseñar uno que tengo ahí, un libro viejo. Por ejemplo, este título, ¿se ve? ¿Se ve? A Y ver. trabajo manual y trabajo intelectual de Sonretel, claro, eso se está reeditando ahora, el texto de... Este es del año 79. O sea Ujú. que ya publicábamos estas cosas Uno entonces. de los olvidados de la escuela de Frankfurt, que hasta hace muy poco, ya te digo, bastante valiente haber publicado esas cosas en ese momento. Te quería comentar también un poco cuál fue la idea original de la revista. Bueno, eran unos momentos de efervescencia política. Como he dicho antes, nosotros queríamos hacer una revista donde las diferentes fuerzas de izquierda pudieran discutir a través de sus colaboraciones en la revista, en vez de agredirse como estaba sucediendo, y ahí participaron desde el primer número, naturalmente comunistas del PSUC, que era lo que teníamos más a mano, ¿no? Pero también maoístas, trotskistas. Es decir, nosotros nos abrimos a todas las fuerzas políticas de izquierda y la verdad es que desde el primer momento tuvimos una aceptación muy alta, ¿no? Llegamos a imprimir, yo no sé si fue en el año 76 o en el 77 ya, llegamos a hacer en un número especial que coincidió con una fiesta que hicimos en el pueblo español de Montjuic, llegamos a imprimir 50.000 ejemplares, pero nuestra tirada promedio estaba en 36.000, 37.000 ejemplares normalmente, ¿no? La diferencia con estos tiempos vuelve a ser extraordinaria, ¿no? Y ahí, pues, de golpe, llegó muchísima gente, ¿no? O sea, no era raro que por la redacción apareciera Althusser, o apareciera Balibar, aparecieran, en fin, las primeras espadas de la teoría de izquierdas de la época, marxistas, por supuesto, ¿no? Básicamente del marxismo, ¿no? Y encontramos la colaboración y el apoyo de muchos intelectuales de izquierda, Juan Goytisolo, Semprún, que ya lo he citado antes, fueron personas muy próximas a nosotros en ese momento y nos ayudaron muchísimo, ¿no? Luego se produjo ese vacío, ¿no? Y la revista volvió a aparecer, creo que fue en el año, ya no me acuerdo si fue en el 90 y algo, ¿no? Después de un periodo de 10 o 12 años en que no salió, que ya empezó con otras características, ¿no? Ya empezó, mientras la primera época, la idea fundamental era discutamos, en esa segunda época fue luchemos contra la corrupción, luchemos contra el terrorismo de Estado, porque había habido el tema de los GAL, había habido escándalos de corrupción y los nuestros, entre comillas, porque todavía quedaban resabios de pensar que los socialistas podían ser parte de los nuestros, porque aún no recuerdo en qué año Felipe abandonó el marxismo, pero bueno, inicialmente, como sabes, el PSOE era un partido marxista, ¿no? Obviamente. Pues, Es que en fin, nos encontramos a la contra, ¿no? Desde entonces, tú antes me preguntabas si la revista había cambiado. Desde luego que ha ido cambiando, porque ha ido cambiando en función del momento, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos pensado que lo que teníamos que hacer era ayudar a reflexionar, poner un granito de arena en la reflexión. Ha habido épocas en las que hemos pensado que había que apostar, ¿eh? Que había que apostar para defender algo. Fue una época en que eh, no muy larga, pero en que apostamos fuerte por defender Izquierda Unida. En otra época apostamos por defender el 15M y Podemos, pero todas estas cosas se han ido deshilachando con el tiempo, ¿no? Pero hemos ido teniendo etapas diferentes que, por supuesto,
han tenido colaboradores diferentes, ¿no? Algunos nos han abandonado, por ejemplo, algunos de la primera época, como Fernando Savater, pues mira qué evolución han tenido, ¿no? O sea, claro, las personas también cambian, ¿eh? con el tiempo. Y bueno, hemos tenido algunos colaboradores muy constantes, ¿no? Desde luego, desde el primer número del Viejo Topo hasta el último número del Viejo Topo, hasta que falleció ahora hace 10 años, siempre estuvo al lado de la revista, fue Paco Fernández Buey. Paco fue un soporte permanente de la revista. Y siempre estuvo, incluso en los peores momentos, cuando tuvimos el escándalo con Jiménez Los Santos y tuvimos en fin, una campaña en contra muy fuerte, él siempre estuvo a nuestro lado. En fin, y como él otros, ¿no? Tenemos colaboradores que llevan escribiendo en la revista prácticamente cada mes, como López Arnal o como Eugenio Polo, pues desde hace, qué sé yo, no sé, 20 años. Sí, sí, López Arnal le conocí personalmente hace muy poco en la fiesta del PC y la verdad que una persona encantadora. Un saludo para él si si nos ve. Decías, me interesa mucho profundizar un poco en esta idea, porque evidentemente, o sea, es razonable reconocer que la línea editorial de una revista o de un medio va cambiando y va cambiando la apuesta que hace, ¿no? ¿Podríamos desglosar un poco más con qué apuestas comenzó la editorial y sobre todo cuáles son las apuestas actuales o cuáles están siendo las apuestas modernas? Decías que había apoyado muy fuerte Izquierda Unida, también Podemos. Sé que el Viejo Topo ha publicado libros bastante críticos con Podemos, pero también sé que hace poco, de hecho, Pablo Iglesias, si no me equivoco, participó en la presentación de un título del Viejo Topo, ¿no? Con lo que se sigue dando cabida a cierta diversidad. Pero Sí, bueno, sí. sí, desde luego. A ver, en estos momentos, yo creo que la mejor labor que puede hacer el Viejo Topo es meter el dedo en el ojo de la izquierda. Es decir, claro, si un socialista, ya no digo un comunista, un marxista, si un socialista de los años 60 viera lo que está haciendo la izquierda de hoy, la izquierda organizada de hoy, diría que eso es de derechas, reaccionarios y contrarrevolucionarios. O sea, la derecha de hoy es casi, la izquierda de hoy es casi, da la apariencia de una izquierda atlantista. Entonces, eso es, en fin, hemos perdido muchas plumas en el vuelo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento la labor más interesante del Viejo Toco es tocar los temas incómodos, tocar los temas que molestan. Recientemente, por ejemplo, dedicamos un dossier no hace mucho en la revista al rojopardismo, que es una forma de descalificar a una cierta izquierda sin saber muy bien lo que es el rojopardismo. Hemos dedicado un dossier a las distintas formas de ver el feminismo, ¿no? Nos interesa la discusión, ¿no? Yo pienso, vaya, que la izquierda se ha desnortado, que está muy despistada, que está, en fin, ha abandonado ideas. Mira, contaré una anécdota. No hace mucho me explicaba un amigo que se había hecho un estudio, un ensayo sociológico sobre jóvenes, no sé si en Cataluña, en jóvenes de 16 a 18, 19 años, y se les preguntaban cuáles eran las características de una persona de izquierda. Y de una manera absolutamente unánime, o sea, muy mayoritaria, los signos que daban de una persona de izquierda era lo que nosotros en nuestra época, cuando éramos jóvenes, llamábamos un progre, de una manera un poco casi despectiva, ¿no? Es una persona que está por el ecologismo y solo por el ecologismo, por el feminismo discutiendo solo por el feminismo, ¿no? Que ha olvidado lo que es la idea de la lucha de clases y que si le comentas a lo mejor que habría que nacionalizar la banca se les ponen los ojos como platos, ¿no? Porque no, está fuera de la dimensión, ¿no? Pues nosotros lo que queremos ahora nos gustaría que en cada número hubiera, es meter el dedo en el ojo, desde posiciones que no siempre compartimos, ¿eh?
posiciones contrapuestas, eso no nos importa, la idea, la discusión, el debate, pero tocar, por ejemplo, el tema LGTBI, ¿no? Las cosas que de golpe han configurado este nuevo espécimen de caballero o señorita de izquierda que no está por la, lo diré con una palabra que va a sonar antiquísima, no está por la revolución social, ¿no? Quisiéramos volver a poner eso sobre la mesa, ¿no? Y los títulos que nos gusta publicar, si los encontramos, porque no es fácil, ¿no? Aparte que hay muchas editoriales de izquierda y por tanto los autores obviamente eligen donde quieren publicar, pues estarían prioritariamente en esa línea. Claro, bueno, todo el mundo lo sabrá, yo he colaborado con El Viejo Topo, no solo con la revista, también es donde edité mi último libro. Tengo que decir además que las condiciones son buenas, no voy a hablar aquí mal de ninguna editorial, pero todo el mundo conoce, o todo el que está metido en este mundillo sabe cómo muchas editoriales tratan a los autores, exigiéndoles grandes, inmensas a veces cantidades de dinero por publicar su trabajo, y tengo que decir que al menos mi experiencia con El Viejo Topo es exquisita en ese punto y también hay un compromiso, ¿no? Comentabas que era importante meter el dedo en la llaga y me parece que es clave, ¿no? Fomentar ese pensamiento. No hay gente que, bueno, se ha visto en redes, ¿no? Muy crítica, incluso cuando he anunciado estas entrevistas, muy crítica con la línea editorial del Viejo Topo y acusando esta cuestión del rojipardismo. A mí de eso no me pueden acusar, ya he tenido muchas discusiones con esto, pero desde luego lo que hay que fomentar son espacios de discusión, ¿no? Claro está que hacer oídos sordos a ciertos debates no los elimina, ¿no? Y precisamente, no sé si, le creo que el próximo dossier, me corregirás, tiene que ver con el tema de la familia, que también es otra de las cuestiones pendientes en la El izquierda. próximo inmediato no, pero el siguiente sí. Efectivamente, si el tema de la familia nos interesa mucho, porque además vamos a publicar en ese sentido un libro que nos van a decir de todo, nos van a llamar de todo, desde fascistas hasta lo que, en fin, un libro que se llama El nuevo orden erótico, defensa del amor y de la familia, de Diego Fusaro. Como todos sabes, Fusaro es Sí. una persona compleja, muy compleja. Yo he leído bastantes libros de Fusaro y a diferencia de Garzón, que no encontró ni una línea de izquierdas en sus libros, yo no he encontrado ni una línea de derechas. Pero a pesar de eso, pues es catalogado como prácticamente fascista o parafascista, porque como es una persona muy imprudente y muy desenfadada y, en fin, con poco cuidado de sí mismo, ha publicado textos en lugares que son muy sospechosos de coquetear con el fascismo o que abiertamente están insertos en el fascismo, aunque él se defiende diciendo que él publica lo que quiere, que nadie le toca una línea y que publica textos antifascistas en medios fascistas y que le da igual lo que le digan. Bueno, es una forma de ser, en fin, Sí. no me sale calificativo adecuado, pero que se cuida poco, ¿no? Pero el libro es interesante porque, claro, vivimos ahora en esa izquierda progresista que atlantista, liberal, ¿no? Que no cuestiona nada en el terreno económico, ¿no? Que está resignada un poco a lo que hay, pues se están diciendo cosas sobre cómo defender la familia es ser casi fascista, ¿no? Cuando en realidad tengo que recordar que en el 2008, cuando la crisis del 2008, fueron las familias las que aguantaron muchísima de la crisis, ¿eh? Y fueron muchos abuelos que aguantaron a hijos y a nietos, y etcétera. Es decir, una familia tradicional, sin que eso signifique ninguna imputación a cualquier tipo de familia, que naturalmente cada uno monta la familia que quiere, ¿no? Pero esa familia tradicional no tiene necesariamente que ser una familia patriarcal. Es decir, hoy en día a mí me parece que familias patriarcales quedan muy pocas. Eh, Quedan restos del patriarcado entendido como lo entiende la mayoría de la gente, porque hay quien dice que el patriarcado es una figura casi de carácter jurídico y que en aquellos lugares donde la herencia pasa de padres a mujeres, a hijas,
¿no? Y que no hay menoscabo en la línea de transmisión, etcétera, que no existe el patriarcado, ¿no? Bueno, pero el patriarcado, de la forma que vulgarmente lo entendemos, en el que quedan restos de aquella famosa frase que la maté porque era mía, que se decía, Sí. había una película creo que se llamaba así en su tiempo, pues de ese patriarcado en el que el hombre se sentaba en la mesa y la mujer lo servía, lo atendía y él no hacía nada en la casa, pues yo creo que eso cada vez queda menos y quedará menos en el futuro, ¿no? Entonces, una discusión sobre eso, sobre cuáles son los valores de la familia, pues creo que es interesante, ¿no? Sí, Y a mí me escribieron para colaborar y seguro, voy a intentar, voy un poco apurado con las cosas de la universidad, siempre estamos un poco al día, pero voy a intentar mandar también algo para el dossier, para participar en esta discusión, que desde luego merece la pena, ¿no? O sea, no poner la discusión encima de la mesa no quiere decir nada y evidentemente es una discusión, ¿no? O sea, es Ping Andersen, muy conocido, incluso académicamente muy respetado, sobre todo cuando dejó de lado el marxismo. Ya planteaba que existían tres elementos, ¿no? Un triángulo del bienestar, que era Estado, mercado y familia, ¿no? Entonces, la familia evidentemente actúa, como has comentado, también como un colchón. Comentabas lo de Fusaro. Recuerdo que leí hace poco el texto que tenéis publicado de Todavía Marx de Fusaro y la verdad que lo iba a buscar, lo busqué con mucho ansia de encontrar todo eso y la verdad que encontré una lectura bastante hegeliana de Marx de la que sí, desde luego en ese momento, en ese texto, no podía desprenderse nada, yo por lo menos no encontré como elementos muy evidentes de esto que llamamos rojipardismo, tanto es así que el prólogo, si no recuerdo más, es de Rorty, que, que es el posmoderno por excelencia. Si hay un posmoderno, es precisamente quien le escribe el prólogo a Fusaro, que también sale en la editorial, ¿no? Si quieres, has mencionado de pasada la cuestión del 2008 y la crisis. ¿Cómo afectó la crisis al mundo editorial y especialmente al mundo editorial marxista? Porque fue una crisis económica que entiendo que fue dolorosa para la mayoría de negocios, incluyendo también el editorial, pero es verdad que hubo un resurgir del pensamiento marxista que hasta ese momento parecía muy de capa caída y fue gracias a la crisis que se empezó a discutir esas cosas. ¿Cómo lo habéis vivido? a nosotros lo hemos vivido con una caída de ventas brusca, inmediata, de un 40% para empezar, ¿eh? O sea, fue una caída salvaje debido a la crisis y a la psicosis de crisis y nos costó mucho recuperarnos, ¿eh? Desde el punto de vista económico fue un palo muy duro, muy duro, muy duro. En cuanto a la venta, a los contenidos, a la línea editorial, etcétera, pues no, la verdad es que no nos afectó. Seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Que es a lo mejor es lo único que sabemos hacer, la verdad. Y bueno, luego poco a poco se fue remontando. Curiosamente, el año de la pandemia no fue malo. ¿No? El año de la pandemia, el año fuerte de la pandemia, con toda la crisis que hubo con el cierre de librerías, los confinamientos, etcétera, pues al final pues aguantamos bastante bien, ¿no? Pero yo diría que todavía no hemos recuperado el nivel de ventas del 2007. Es una cosa que nosotros lentamente hemos ido resituándonos, pero que ha costado mucho, sí. Por cierto, déjame que vuelva a los libros que vamos a Claro, publicar y a los temas, porque sí, hay, a eso hay iba, de hecho. O sea, justo ahora te iba a ah, comentar que nos comentaras algunos títulos más, por lo que estáis apostando ahora y demás. bueno, va ligado sí, con las posturas que toma la revista, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hemos hecho desde el principio ha sido tomar, con respecto a la guerra con Ucrania, una postura diferente. No hemos participado del aplauso general. Mi postura personal inicial era de asombro ante ver que la izquierda se había vuelto militarista y no pacifista. Nos hemos quedado sin pacifismo. Cuando la guerra de Serbia hubo no a la guerra, un movimiento muy grande pacifista. Aquí no, ¿no? Aquí no ha habido reflexión. Entonces el viejo topo tomó una postura diferente, tanto en una postura claramente anti-OTAN en los artículos de la revista, en Internet una postura de relativizar es decir, en la guerra esta hay malos y malos. No vemos que haya buenos por ninguna parte, pero claro, como
en todas partes hay unos buenos y unos malos. Cuando dices que todos son malos, pues te has convertido en una persona que teóricamente está apostando por la otra parte, ¿no? Eso nos ha dado una audiencia. Recuerdo el otro día había un tuit que tenía, cuando lo vi, tenía 166.000 me gustas o algo así, ¿no? Hemos tenido una postura diferente que ahora empieza, en fin, cada vez hay más gente que empieza a decir, bueno, aquí hay que explicar las cosas desde el principio, ¿no? Bueno, y en ese sentido vamos a publicar ahora un libro que nos va a traer también muchos problemas, pero no como rojipardos ni como, bueno, como rojipardos seguramente, pero no como fascistas, ¿no? Espero que analiza o explica mucho quiénes son los verdaderos protagonistas de la guerra, que son Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y que los ucranianos son en fin, los pobres que van a poner los muertos, y que van a quedar jodidos para siempre, ¿no? Porque si alguien piensa que Rusia se va a ir de esa guerra sin quedarse el trozo del Donbass y hasta Odessa, está loco. Y si alguien piensa que Estados Unidos va a emprender una guerra nuclear, creo que también se equivoca. Pero bueno, sí. Es una, como dice un amigo mío, Estados Unidos no puede perder la guerra, pero Rusia tampoco puede perderla. Entonces es un empate. Bien, pues en ese sentido vamos a publicar un libro de Giulio, ahora se me ha ido el apellido, Sí, no, no te ahora lo he preocupes. visto el nombre, Giulio Palermo. A cierta edad pasan estas cosas, ¿no? Yo ya tengo unos años y de vez en cuando las ideas flotan, se escapan y vuelan, ¿no? Donde explica cómo los grandes protagonistas de la guerra y los que sacan partido de la guerra van a ser tanto Estados Unidos como Rusia, y que la Unión Europea y más concretamente Alemania, pero toda la Unión Europea, van a ser las víctimas económicas y políticas de esta guerra. Claro. Pues bastante, la verdad que es bastante interesante. Yo mismo escribí, porque me sorprendió mucho que hubo una parte de la izquierda que dijo no a la guerra, y yo creo que era la consigna que había que llevar, no es especialmente novedosa, pero hubo una parte de la izquierda que incluso veía que el no a la guerra era una suerte de complicidad con Putin y demás, ¿no? Es verdad que hay una también otra parte, yo creo que muy marginal de la izquierda, que ve todavía en Putin restos de alguna especie de nacionalismo ruso medio soviético, pero creo que eso es muy marginal, y que sí se mantuvo una parte fuerte de la izquierda en el, como digo, no a la guerra, ¿no? Pero otra parte de personas que mediáticamente muy reconocidas, muy vinculadas a posiciones progresistas, eso, tacharon el no a la guerra de cómplice, ¿no? De cómplice con Rusia, e incluso me acuerdo que escribí un artículo en El Salto en aquel momento defendiendo la consigna del no a la guerra, porque es que no cabía otra idea, ¿no? O sea, creo que esto es muy antiguo y no hay más que volver al internacionalismo proletario para defender estas cuestiones, ¿no? Defender la idea de que esto es una guerra del capital y una guerra del capital en la que Estados Unidos tiene un papel fundamental. La editorial en realidad tampoco descuida la actualidad, ¿no? O sea, que sí apuesta por títulos que hablen de las cuestiones presentes. Sí, bueno, y sobre todo esta cuestión presente que es, en fin, nos estamos jugando mucho, ¿no? O sea, es un momento muy, muy, muy delicado. Nos la estamos jugando económicamente y militarmente, claro, también. Y todo apunta a que Europa va a quedar en una situación de subalternidad absoluta con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y que esto vamos a pagar las consecuencias. Ujú. Para terminar, te quería comentar, no sé si querías mencionar algún otro título que hayáis sacado, que vayáis a sacar próximamente, que resulte de interés o que creas que puede interesarle a mi audiencia, sobre todo enmarcado en esto del pensamiento crítico, específicamente el marxismo y demás. Sí, 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 mira, no voy a decir muchos títulos porque, como decía antes, la memoria, antes, antes de que habláramos me he acordado 4 títulos, he apuntado aquí, pero bueno, por ejemplo, vamos a publicar uno que seguro que te interesa, de Roberto Fineschi, que se Ah, llama Mi Marx, ¿eh? vamos, por supuesto, Roberto ha estado en el canal y es una persona muy querida, que habla Pues un castellano estupendo además. el libro está traducido y a punto de publicarse. Lo hemos retenido un poco porque las urgencias del momento, ¿no? La de la coyuntura, pues no sé, nos han hecho aplazarlo 2 o 3 meses, pero bueno, es un libro que lo tenemos listo, revisado y a punto de publicar, ¿no? Vamos a publicar un libro muy sencillo de formación
sobre materialismo histórico de Pepe Ródenas, ya me parece que no hay formación, o casi no hay formación, ¿no? Aquello que pasaba cuando yo era joven, que los partidos hacían cursos y, en fin, todo, había la necesidad de aprender marxismo y de, pues eso parece que se ha volatilizado o disminuido mucho, ¿no? Se llama Marx desde Marx, es un libro muy sencillo que creo que debería utilizarse eso para fomentar, ¿no? el estudio del marxismo. Eso que comentas, por ejemplo, de la formación, disculpa que te interrumpa, Eva, recuerdo, hubo un momento en que Marta Harnecker se publicaba como churros y George Politzer también, ¿no? Eran los Nikitin también, me acuerdo, cuando yo empecé en la formación comunista, empecé a militar muy joven, yo estudiaba Marta Harnecker, Politzer y Nikitin, ¿no? Era Nikitin en la economía, Marta Harnecker materialismo histórico y Politzer filosofía, ¿no? Luego, por supuesto, he ido revisando muy críticamente todos estos autores, pero fue una formación que me sirvió mucho, por lo menos para negarla después. Y hoy en día parece que hay que saltar de la nada a eso, a los textos de Fineschi, al Mega 2, ¿no? A la edición más pura, más filológica del Capital, sin pasar por esas etapas de formación. Sí que es interesante también apostar por esos títulos. Sí. Bueno, yo me pregunto quién lee hoy a Althusser, ¿no? ¿Quién lee hoy a Balibar? En fin, todo eso se ha evaporado. Hombre, siempre habrá pequeños reductos, ¿no? Pero la gente que participa en los partidos, en fin, creo que ha triunfado la novela. Tendríamos que encontrar novelas marxistas para que la gente, por autores de calidad, claro, no. Bueno, bueno, básicamente estos son los próximos títulos que vamos a publicar un libro sobre toda la historia de Afganistán, de José Luis Martín Ramos, del que publicamos hace poco un libro sobre la Internacional Comunista, ¿no? Bueno, y poco más. Muy interesante. Pues bueno, ya con esto en principio terminamos la entrevista, así queda cortita, que ya sabes que YouTube es muy exigente con los tiempos. Y bueno, más para gente aburrida como yo. Total, sí. Es por el contenido que yo hago, sí, luego hay otros contenidos diferentes, ¿no? Pero bueno, nada más que agradecerte el haber venido nuevamente y que por supuesto esta es tu casa y ya contaremos, espero, ojalá poder tener por aquí a Roberto presentando el libro, ya le escribiré cuando lo saquéis, claro. Estupendo, pues muchísimas gracias. Pronto lo sacaremos.